Ok, ahí estamos, ¿cierto? Así es Ok, correcto. perfecto. Entonces, decíamos que, ¿cómo podemos aplicar la ecografía en un paciente con trauma? Quiero declarar que no tengo conflicto de interés, no hay ninguna empresa que me pague por hablar bien y mal de algún equipo. Meramente es académico esta finalidad. Yo sé que muchos de ustedes tienen seguramente el teléfono conectado para ver o hacer ver la sesión, pero si pudieran tomarle una foto y solo participar rápidamente en esta encuestita que les pongo, que esta actividad que vamos a hacer, la finalidad de esto es solamente ver cómo andamos en algunas cosas para orientar un poquito mejor la charla. No se preocupen, no pido datos personales, no pido nada, más que si pongan mucha atención en donde viene el número de tarjeta de crédito, ahí sí pónganlo muy bien, muy bien. Ah, ahí está alguien que está rayando. Ok, lo estamos leyendo. Sí, pero bueno, se puede continuar leyendo. Bien, 13, 14. De hecho es Nelvi. Nelvi Pérez, por favor, no raye la pantalla. Bien, vamos a continuar, voy a esperarme a ver si se conectan más. Si no, bueno, entiendo que todos están ocupando su celular. Mm, mm, mm. Ok. Bien. Entonces, la primera pregunta es, me gustaría saber quién está hoy con nosotros, o sea, qué tenemos conectado en el foro. Hay estudiantes, internos, residentes, médicos generales, urgenciólogos, enfermería especialista, que tenemos técnicos en urgencias médicas, o a lo mejor hay alguien de otra especialidad, cirujano, traumas, pediatras, etc. Me dice que hay estudiantes, tenemos médicos generales, tenemos urgenciólogos, ok, ok, unos internitos. Podemos borrar esto de mientras. Ok, tenemos enfermeras, qué bueno que están, que hay personal de enfermería aquí conectados, conectadas. Tenemos estudiantes, residentes, un residente, dos médicos generales, urgenciólogos, estudiantes, bien. Ok, bien. El grosso son urgenciólogos. En segundo lugar hay estudiantes de medicina, bien, bueno, supongo. Luego tenemos enfermeras, residentes, médicos generales e internos. Vale, muy bien. Bueno, aquí del 1 al 5, siendo 1 no sé nada, 5 soy experto o experta, díganme qué tan bien se sienten o qué tan experimentados se sienten para hacer un FAST con obviamente ultrasonido, accesos vasculares ecoguiados, una evaluación cardíaca con ultrasonido, una evaluación pulmonar con ultrasonido o poder hacer neuromonitoreo con ultrasonido. Ok, el FAST, 4, 3, más o menos. Accesos vasculares, bien, 5, ok. Cardio, entre medio, entre casi nada, y algunos sí. Pulmonar, más o menos, no hay ningún experto. Neuromonitoreo, ok, entiendo que de aquí el neuromonitoreo es lo que menos a lo mejor nos relacionamos. FAST, pues sí, más o menos 3.6 en promedio, 3.5 accesos vasculares, 2.6 promedio en cardio. Pulmonar 3.1, ok, ok. O sea, ¿Dónde? veo Alejandra, que, veo que, pues quería que más o me digas cuando menos, regreses de allá de la estancia para que cuando ya vengas de regreso. ajá, por ahí, si pueden apagar el micrófono, por favor, Ivonne. Ok, entonces diríamos que en promedio del FAST, pues es como un promedio de la mitad hacia arriba, digamos. Acceso vascular es un poquito igual, cardio menos del promedio, o de la menos de la mitad, lo mismo pulmonar más o menos, y neuromonitor de plano es el que más adolecemos, vale. Bueno,
¿Por qué es importante esto del trauma y tratar de evaluar lo más pronto posible a nuestros pacientes? Bueno, esto es porque está reportado que cada 5 segundos muere alguien en alguna parte del mundo por un origen traumático. Y lo más impactante de todo esto es que las muertes reportadas son en personas entre los 19 y 25 años, o sea, son personas que recién iniciaron su vida productiva, que tienen todo el potencial de poder desarrollarse profesionalmente y que en alguna parte del mundo cada 5 segundos muere alguien. Y esto es algo realmente impactante. Seguramente nosotros, en toda nuestra formación, cada vez que escuchamos evaluación del paciente con trauma, sobre todo trauma abdominal, hemos escuchado estos protocolos, el FAS, el Focus Assessment Sonography for Trauma, que inicialmente se describió en 1980 para la evaluación justamente del trauma cerrado de abdomen y que eventualmente fue ganando sensibilidad, fue ganando puntaje, vamos a decirlo así, en cuanto al diagnóstico de líquido libre en abdomen. Ya no se hacía en Estados Unidos, por ejemplo, lavado peritoneal diagnóstico y que, bueno, pues obviamente aquí el ATLS incluso lo incluyó en su algoritmo de evaluación. Actualmente tenemos el EFAST, que es el Extend, el extendido, que ya nos pide que evaluemos, aparte de abdomen, ventana subsifoidea para valorar pericardio, que evaluemos también pulmonar. Y bueno, pues ahora justo vamos a hablar de que esto, pues nos quedaríamos cortos al momento de evaluar a nuestros pacientes. Eh, este señor, gran señor, para mí es mi maestro, el doctor Hugo Alberto Peralta, y él en el 2011 cuando estuve en este hermoso hospital italiano en Buenos Aires, justamente formándome en ecografía, me dijo algo que se me quedó muy marcado, y es que él decía que no existe ningún protocolo mejor para su paciente, o sea, ningún protocolo mejor que tu propio paciente, es decir, que tú aplicaras la ecografía de acuerdo a lo que tu paciente te pidiera que necesitaba. O sea, es lo que siempre hemos dicho, o sea, el ultrasonido, la ecografía no va a sustituir la evaluación clínica. O sea, nosotros tenemos que hacer una evaluación clínica, sí, y complementar nuestra evaluación con ultrasonido. Y aquí, en este caso, para el paciente de trauma que requerimos respuestas muy oportunas, nosotros podemos implementar la evaluación con ecografía a la par del mismo ejercicio clínico en 3 momentos. ¿Cuáles son los 3 momentos o 3 evaluaciones ecográficas que les sugerimos o les sugiero que podemos hacer? Son al momento del ingreso, en una evaluación secundaria y al momento que estamos haciendo algún monitoreo del manejo o evidentemente en la guía de algún procedimiento. Al momento del ingreso, esta foto son fotos reales, son fotos, personaje que sale en la foto es un ex residente, actualmente es ya egresado, es intensivista, de hecho, jefe de terapia intensiva. Él está haciendo esa evaluación al ingreso del paciente. Si se dan cuenta, es una foto tomada en una camilla de atención prehospitalaria. El paciente iba llegando, en lo que se le están tomando signos vitales por personal de enfermería que está ahí atrás, lo pueden localizar. Se está haciendo el interrogatorio, qué pasó, qué, etc., todo lo que estamos haciendo en el momento de triagear al paciente, y el médico, en este caso médico residente, está haciendo la evaluación al momento con ecografía. ¿Y qué es lo que está buscando en esta primera evaluación al ingreso? Pues todas las lesiones que pueden poner en peligro la vida y que sean meritorios de darle mayor prioridad de atención a nuestro paciente. ¿Y esto es por qué? Porque esta foto les va a sonar conocidísima en muchos servicios de urgencias. Tu servicio de tu sala de choque tiene 2 espacios, pero la sala de choque se vuelven de 3, de 4 pacientes, y no olvidemos que ya tienes pacientes en pasillo esperando que sean valorados y atrás te llegó la ambulancia de múltiples víctimas y tienes que tomar decisiones rápidas. ¿A cuál paciente atiendes primero? ¿Cuál paciente requiere realmente una atención a la sala de choque? ¿Cómo optimizamos recursos? Y justamente la ecografía por eso es importante en este momento, porque detectamos a aquel paciente que tiene potenciales lesiones, o más bien lesiones que potencialmente pueden comprometer la vida, y los vamos a atender con mucho mayor prioridad. ¿Qué es lo que buscamos? La primera ventana que vamos a hacer es la ventana pulmonar, pero aquí, ojo, no vamos a hacer el protocolo Blue, no vamos a hacer 2 anteriores, 2 laterales, el posterior, no vamos a hacer el loose score, es decir, 2 anteriores, 2 laterales, 2 posteriores, y mucho menos vamos a hacer el de 36 cuadrantes. Solo para la pregunta crítica del trauma nos importan 3 puntos por cada lado, que es anterior superior, lateral basal y posterior inferior, ¿ok?
¿Por qué? Porque eso está documentado que podemos tener con mayor probabilidad la detección de las patologías que nos importan para el paciente de trauma, que puede ser neumotórax o derrame pleural, que en el caso de traumas es hemotórax. Solo hay que considerar un detalle bien importante. Esto lo explicó perfectamente bien el doctor Tomás Villén hace unos años en Conceptos Chile, y esto es que recordemos este nivel que usan los albañiles o usan los constructores o ustedes mismos cuando colocamos algún mueble en la pared, el nivel para saber justamente que estamos haciendo las cosas correctamente. Recuerden que si ustedes el nivel lo ponen de manera horizontal adecuada, la burbuja que nos marca justamente el nivel va a quedar en medio. Cuando ustedes angulan este nivel, la burbuja va a tender a irse hacia arriba. Lo mismo pasa con los neumotórax pequeños. Si ustedes colocan al paciente en decúbito dorsal, esta burbujita es más factible que se localice en la parte anterior y superior de su tórax a que si el paciente lo tienen en decúbito supino, perdón, en semifowler. Por lo tanto, ahí la burbujita va a tender a irse a regiones superiores. Esto es súper importante porque al momento de evaluar a nuestro paciente, de acuerdo a esa posición en la cual nos presenta la camilla del prehospital, es donde tenemos que buscar esa burbujita intencionadamente para saber o para detectar oportunamente si este paciente puede o no tener neumotórax. Entonces, aquí tenemos estos parámetros o estos patrones. Recuerden, del lado izquierdo, sé que no hay, o más bien hay algunos estudiantes de medicina, entonces vamos a marcarlo o vamos a describirlo rapidísimamente. Esto que vemos aquí es una ventana pulmonar. Aquí vemos una costilla con su sombra acústica posterior, otra costilla con su sombra acústica posterior, genera sombra acústica porque es un hueso. ¿Ok? Esto que vemos aquí es una línea blanca hiperecogénica que es la línea pleural. Normalmente cuando la pleura parietal y visceral tienen contacto una con otra y hay movimiento de respiración, esta se ve que se desliza, cosa que si ustedes se dan cuenta vemos contracción muscular por el esfuerzo respiratorio, pero esta línea pleural, esta línea blanca, no se mueve. Por lo tanto, aquí lo que nos está indicando es que esta pleura está separada y por lo tanto en un paciente con trauma tenemos que considerar que tiene neumotórax. Más aparte, si se dan cuenta, tenemos líneas A, que son estas paralelas, líneas paralelas equidistantes a la línea pleural, que corresponde con un pulmón con aire. Todo esto en un paciente con trauma tiene que pensar en que tiene neumotórax y es un paciente que evidentemente tiene prioridad en la atención. Caso contrario, en la parte posterior basal tenemos este contenido anecoico, es decir, contenido negro, y todo lo que es negro en ultrasonido es líquido. Entonces, este paciente, al momento de valorarlo en estos tres puntos estratégicos, encontramos líquido en tórax, esto es un derrame pleural, por lo tanto, en contexto trauma, es un hemotórax y también requiere atención oportuna. Entonces, después de que evaluamos la ventana pulmonar en los tres puntos, anterior, lateral y posterior, nos vamos a la ventana subsifoidea. Recuerden, no estamos evaluando función cardíaca, cómo está el Doppler pulsado, no estamos evaluando, estamos buscando lesiones que ponen en peligro la vida. Y la lesión que tenemos que buscar aquí es esta, es derrame pericárdico. Todo paciente con derrame pericárdico requiere vigilancia estrecha. Recuerden que no es lo mismo derrame pericárdico que taponamiento cardíaco. Aquí, en este paciente que les muestro particularmente, si se dan cuenta, vemos aquí el ventrículo izquierdo, vemos aquí un ventrículo derecho que incluso está colapsado, el atrio derecho. Aquí vemos contenido hemático en el pericardio. Esto es un hemopericardio. Este paciente, si nosotros no lo atendemos de manera oportuna, va a caer en paro y aunque ustedes hagan las mejores compresiones del mundo, este paciente no va a salir si nosotros no resolvemos. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que la tríada de Beck, descrita por el doctor Claude Beck en 1935, solo tiene el 40% de sensibilidad diagnóstica para tamponade cardíaco. La incurgitación yugular, los ruidos cardíacos velados, la hipotensión arterial no se presenta en todos los pacientes. La ecografía tiene mucho mayor sensibilidad para el diagnóstico de esto. Por lo tanto, aquí en este paciente que ustedes están viendo acá, nosotros diagnosticamos justamente que tiene derrame pericárdico, incluso aquí otro caso, aquí tiene otro coágulo que está entrando y saliendo. Este paciente requiere atención oportuna. Si nosotros no lo atendemos, este paciente incluso puede caer en paro o incluso puede ser un paciente que llega con paro presenciado, iniciamos reanimación. Si nosotros en la reanimación vemos que tiene derrame pericárdico,
pues este paciente requiere otras medidas como son esta toracotomía de reanimación con la finalidad de descomprimir justamente el pericardio. ¿Por qué? Porque si ustedes no descomprimen el pericardio, va a pasar esto. Fíjense esta imagen que me compartió mi amigo Sam Gali. Qué belleza de imagen. Es una parada cardíaca de origen traumático con un hemopericardio. Incluso aquí se dan cuenta, tiene un trombo. Están dando muy buenas compresiones. Este es un ecotrans esofágico. Y fíjense cómo aquí el ventrículo izquierdo, a pesar de las mejores compresiones que están haciendo el equipo de reanimación, simplemente no se llena y en consecuencia no bombea nada, insisto, a pesar de unas buenas compresiones. Por eso es que esto es prioritario, descomprimir para poder tener probabilidad de retorno espontáneo a la circulación. Aquí tengo que ser muy franco también. La toracotomía de reanimación solo está reportado que podemos un porcentaje de sobrevida del 2% y casi todo se enfoca más a ese 6% de potencial donadores. Por lo tanto, tendríamos que enfocarnos nuestros esfuerzos justamente a esto, estar conscientes. Sin embargo, también quiero decir que un mal RCP de origen metabólico, isquémico, etc., en un mal RCP, es decir, no estructurado, con presiones malas, mala ventilación, mal protocolo, tiene un porcentaje de sobrevida de 3.2. Así que tampoco se aleja tanto y ese lo seguimos haciendo. No sé por qué no podríamos intentar hacer uno de origen traumático. Bueno, una vez que hemos hecho la ventana subsifoidea, la siguiente ventana que tenemos que hacer es la ventana abdominal, que es rápidamente unas ventanas de FAST, ¿no? Aquí, obviamente, la intención es evaluar la presencia o ausencia de líquido libre, que no nos importa si es mucho o si es poquito. Aquí la pregunta es dicotómica. ¿Hay o no hay líquido libre? Si hay líquido libre, este paciente requiere ingreso al área de choque. La última ventana que tenemos que hacer en esta evaluación primaria es la evaluación de la vaina del nervio óptico. Y ojo, tampoco vamos a hacer mediciones, solo vamos a buscar dos cositas en particular. La primera es esto que vemos aquí, que es el papiledema. Si ustedes encuentran papiledema en la primera evaluación, este paciente tiene hipertensión intracraneal. ¿Qué tan fea sea la lesión? No lo sabemos, pero este de que tiene hipertensión intracraneal la tiene y requiere manejo en el área de choque. Y la otra cosa es que después de estar midiendo y viendo varias vainas de nervio óptico, pues puedes identificar subjetivamente cuando la vaina es gruesa o cuando se encuentra normal, ¿no? Aquí no estamos midiendo, solo estamos viendo rápidamente cómo está. Conste, esto lo tenemos que hacer rápido porque acuérdense que es una evaluación de selección, de triage. Nosotros monitoreamos a los residentes que llegaron a hacer este protocolo, esta evaluación, y el que más se tardó fue un tiempo de 2 minutos. O sea, en 2 minutos, en lo que le tomaron signos vitales, en lo que interrogábamos y en lo que se hacía la ecografía, en 2 minutos teníamos esta evaluación y esta detección de lesiones potencialmente, o más bien lesiones que ponían en riesgo la vida potencialmente, y por eso los manejábamos en el área de choque. Ahora, ¿en qué otro momento podemos utilizar la ecografía en el paciente con trauma? Pues en una evaluación secundaria. Recordemos que la evaluación secundaria es una evaluación más consciente, más pausada, más sistemática, cabeza a pies, buscando otro tipo de lesiones, haciendo una exploración física un poquito más detallada. Lo mismo vamos a hacer con ecografía. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer evaluación pulmonar, ahora sí vamos a hacer ventanas cardíacas, ahora sí vamos a hacer, vamos a volver a hacer el protocolo FAST, porque probablemente en una primera evaluación no vimos nada, pero en la segunda evaluación sí lo podemos hacer. Y hoy te voy a explicar un detalle bien técnico, bien importante. Vamos a hacer más neurosonografía y aquí depende mucho el tipo de experiencia, es evaluar o insonar cuando es factible el tipo de lesión, o sea, tipo de lesión, por ejemplo, vía aérea, vascular, ósea, lo que pueda tener el paciente. Entonces, en el tema del pulmonar es importante que identifiquemos estos patrones. Por ejemplo, esto que vemos aquí, a diferencia del primer patrón que vimos que eran líneas paralelas, horizontales equidistantes, aquí sí vemos que desliza la pleura. Y en segundo lugar vemos estos artefactos como los brillos de luz que se le denominan líneas B. Las líneas B tenemos que entender que es un pulmón, un parénquima pulmonar con líquido, que en el caso de trauma podemos traducirlo como contusión pulmonar. Es importante identificar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque este paciente, nosotros vimos en el hospital de ortopedia que si tenían más de 6 cuadrantes
con patrón B, en 72 horas eran pacientes que iban a requerir algún tipo de soporte ventilatorio, porque recuerden que la condición pulmonar no solamente es el golpe y listo, sino genera una reacción inflamatoria, a fin de cuentas está ocupando el espacio alveolar, puede generar la migración de células, etc. Y estos pacientes, por propia reacción inflamatoria, va a generar una lesión pulmonar e, insisto, puede requerir algún tipo de soporte ventilatorio, que puede ser desde oxígeno solamente con mascarilla hasta incluso ventilación. Entonces, esto es importante detectarlo desde el ingreso. Este paciente, recuerden, más de 6 cuadrantes con este patrón de líneas B, este paciente probablemente pueda requerir algún tipo de soporte ventilatorio durante su estancia hospitalaria hasta 72 horas. Otra cosa que tenemos que evaluar o que podemos encontrar son imágenes como estas. Esta imagen que están viendo aquí es una ventana basal del lado izquierdo. Fíjense cómo vemos aquí al corazón, está latiendo, ¿no? Me queda claro que esto es el corazón, veo al pulmón, pero también veo esta imagen junto al corazón que no debe de estar porque estoy viendo una ventana lateral, esta imagen como mortadela aquí al lado del corazón. Pues, ¿qué puede ser un paciente con trauma? Bueno, pues le hacemos tomografía y lo que nos encontramos, o más bien lo que confirmamos, es que esta imagen como mortadela no era otra cosa más que una hernia diafragmática. Podemos encontrar esto o podemos encontrar este otro, que esta es una imagen que me gusta mucho. Aquí vemos el vaso, esto de aquí es el vaso, aquí estaría el diafragma. Y en donde empieza el pulmón, la región basal del pulmón, encontramos estas imágenes hiperecogénicas, pero si se dan cuenta, tiene un patrón que hace un movimiento que es, pues es muy claro que es peristalsis. Entonces, esto también lo podemos encontrar al momento de la evaluación del paciente. Este paciente, imagínense, si nosotros no lo evaluamos con un poquito más de paciencia y calma y nosotros solamente detectamos que tiene datos de neumotórax y le dejo o le clavo la sonda endopleural, seguramente hubiera complicado mucho más a este paciente. ¿Por qué les digo que hay que volver a hacer el FAST? Bueno, la técnica del FAST te dice que pongas el transductor, línea media axilar, localices el espacio, ya sea el receso hepatorenal o esplenorrenal, veas el espacio que está vacío, y si está vacío, pues lo consideramos negativo. Sin embargo, nosotros en el curso de USUC, que es un curso en el que colaboramos para llevar a la capacitación de ultrasonido en urgencia y cuidados críticos, siempre les recomendamos que muevan el transductor como si fuera una lámpara, es decir, muñequeen hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo y roten el transductor de tal manera que imaginen que están llevando la lámpara y iluminar toda la habitación a través de un orificio muy pequeño. ¿Por qué? Porque está reportado que las colecciones de líquido en abdomen no necesariamente se pueden encontrar aquí. Muchas veces se pueden encontrar por debajo del diafragma o como en esta imagen que les voy a mostrar, este paciente inicialmente clasificado como FAST negativo, cuando hacemos la extensión, fíjense dónde tenía la colección de líquido libre, en los polos inferiores. Este paciente, si nosotros no hacemos ese muñequeo y buscamos intencionadamente, sobre todo lado izquierdo, polo inferior, del vaso, se nos puede ir ese líquido libre y podemos dar como negativo un paciente que, como ven aquí, es francamente positivo. Mucho cuidado al momento de hacer ese movimiento de mano. Y otra vez, aquí, ahora sí, además de buscar el papiledema, ahora sí ponemos pausa y hacemos la medición de la vaina del nervio óptico. ¿Para qué? Recuerden que existen muchos artículos que correlacionan muy bien que la hipertensión intracraneal va a ensanchar la vaina del nervio óptico, esto por migración de líquido cefalorraquídeo a través de la capa de meninges que cubre justamente la vaina, pero gracias al doctor Enrique Monares también le demos esta fórmula, la cual nos ayuda a estimar una presión intracraneal de manera no invasiva. Me queda claro que no es al 100% correlacionada, es decir, no te va a dar un catéter de presión intracraneal 25 y la fórmula te va a dar 25, pero definitivamente nos ayuda más que solo ver una tomografía cada 72 horas para tomar decisiones con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, tenemos la presión intracraneal es igual al 5.69 por lo que nos dio la vaina del nervio óptico, ese resultado menos 8.23. Si supusiéramos que nos midió a nuestro paciente la vaina de 6.8, sustituimos valores. 5.69 por 6.8 sale 38.69, menos 8.23 sale un resultado 30.4. ¿Por qué es importante esto? Presión intracraneal de 30.4. Ok, tengo una presión de perfusión que es la TAM menos la PIC. Es una pregunta
de siempre preguntar a los residentes cuánto tiene de TAM. Tiene la TAM perfusoria, pero ¿cuánto es la TAM perfusoria? Dependiendo qué es lo que queramos tratar. En el cerebro recuerden que recomiendan que puedas tener una TAM más de 85, 90, de acuerdo a la literatura, para que podamos perfundir al cerebro. Pero, por ejemplo, si fuera este 90 menos 30, tendríamos apenas 60 cc o milímetros de mercurio, perdón, de PPC para perfundir un cerebro, que tal vez nos quedaría un poquito corto todavía para mantener perfusión cerebral. Esto nos ayuda a tomar decisiones, es decir, aún requiere manejo de presión intracraneal, pero también podemos agregar vasopresor para incrementar un poco más la TAM y poder mejorar esa perfusión cerebral, de tal manera que podemos optimizar un poquito más la hemodinamia del cerebro de nuestro paciente. Hace tiempo publicamos este trabajo que hicimos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Moreno Valle en Puebla, en el cual hicimos la evaluación de la vaina y el nervio óptico con la tomografía, no importando el tiempo de la lesión, no importando si fue en 5 minutos o llevaban 2 horas. El caso es que queríamos ver qué tanto podíamos detectar las lesiones o predecir que sí tenía una lesión. Y a nuestros números nos dio que tenía sensibilidad de 89 y una especificidad de 93, con valores predictivos positivos de 93 y negativos de 88. Donde otro dato importante fue los falsos positivos. Los falsos positivos fueron aquellos que tenían la vaina ensanchada, pero no habían lesión intracraneal. Fue pacientes que tuvieron trauma facial, específicamente trauma de órbita. Falsos negativos, es decir, que no tenía la vaina tan ensanchada, pero sí había algún tipo de lesión dentro del cráneo en la tomografía. Paciente geriátrico, y esto se lo asociamos a que había cierto grado de atrofia y de alguna manera podría haber compensado estos cambios de presión. Esto es importante considerarlo. Otra cosa que podemos hacer con ultrasonido es la medición de la pupila. No solamente verla, sino le podemos colocar modo M a través de la pupila, estimularla y ver cuál es el valor del porcentaje de contracción. Se considera un valor positivo, es decir, un valor normal cuando ésta se contrae al menos el 10% del parámetro inicial después del estímulo de luz. Cuando esta no se contrae más del 10%, el pronóstico residual funcional es muy malo, incluso hasta muerte. Otra cosa que podemos hacer y deberíamos de hacer en todos los servicios de urgencias es esto que es el Doppler transcraneal. Esta imagen que les muestro es un Doppler transcraneal que se llama equipo ciego o Doppler ciego. Se llama así porque a diferencia de un Doppler duplex o triplex que más o menos adelante les voy a mencionar, este no tiene una imagen que se forma para ver qué estructura estamos insonando. Nos basamos mucho por el sonido, nos basamos mucho por la profundidad y por las velocidades. Y esto que se llama modo M color, esto es lo que nos dice qué dirección tiene el vaso que estamos insonando, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí nos mide la velocidad sistólica pico, la telediastólica y la media, y con eso calculamos otros parámetros que no los voy a abrumar tanto. Este es un modo duplex. ¿Qué es el duplex? Vemos una imagen bidimensional en escala de grises, y en este momento le coloco el Doppler color. Ahí tenemos dos modos, es un modo duplex. Y si se dan cuenta, aquí vemos todo lo que es el círculo vascular cerebral. De este lado, la arteria cerebral media ipsilateral, la cerebral media contralateral, la cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior. Y esto nos sirve para que una vez identificando los vasos, colocamos el Doppler pulsado y sobre esa arteria nos va a dar un espectro. No voy a meterme tanto en describir en este momento todos los espectros, solo quiero decirles para qué nos sirven. De bote pronto, es decir, solo visual, fíjense qué características tiene un espectro de Doppler transcraneal normal. Tiene un pico sistólico, un descenso gradual y más o menos a la mitad vuelve a iniciar el ciclo, ¿cierto? Cuando la presión de perfusión cerebral empieza a disminuir, es decir, porque la presión intracraneal empieza a incrementar, lo primero que se empieza a perder es este componente que es la velocidad telediastólica, que justamente depende de los vasos, del calibre o de la resistencia de los vasos. Fíjense cómo cuando empieza a incrementar la presión intracraneal, la velocidad telediastólica cae, ¿no? Y entre más va incrementando la presión intracraneal, la presión telediastólica incluso se va desapareciendo. Pero mucho cuidado cuando vemos esto, es decir, flujo que viene positivo y luego se vuelve negativo. Esto se llama flujo reverberante. Este patrón de Doppler transcraneal es un patrón de preparada circulatoria cerebral. Es decir, nos está diciendo que este paciente está muy poco de presentar parada circulatoria cerebral, muerte cerebral o uno de los parámetros diagnósticos de muerte cerebral, para luego evolucionar a los picos sistólicos aislados y eventualmente el silencio sonográfico cerebral.
Si no tienen un Doppler transcraneal para hacerlo con un sectorial a través del cráneo, pueden tomar la arteria oftálmica con un transductor lineal y podemos tomar los parámetros también de la misma arteria oftálmica que nos va a traducir también cuando existe hipertensión intracraneal. ¿Qué otra cosa además de esto en la evaluación secundaria? Recuerden que el sonido tiene una característica, es que no pasa el hueso, ¿no? Cada vez que nosotros insonamos un hueso vamos a encontrar esto, que tiene reforzamiento acústico posterior. Te voy a levantar la pierna. Con, por ahí, si alguien puede apagar su ¿Vale? micrófono, por favor. Sombra patita acústica doble. posterior. ¿No? Doctor Carlos Angulo, ¿podrá apagar su micrófono, por favor? En cuanto estén en laboratorios, viene cirujano y Ah. le dice, voy a hacer una apendicitis. Doctor Carlos Angulo, ¿podrá apagar su micrófono? Bueno. Creo que usted lo puede silenciar, doctor. ¿Ah, sí? Disculpa. Creo que sí. ¿Ah, sí? Porque bueno, usted ya. está como anfitrión. Gracias. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces les decía que el hueso va a generar sombra acústica posterior. Fíjense aquí, en esta fractura podemos ver muy bien cómo se pierde continuidad, ¿no? Entre los dos periostios y genera esta forma en B, que justamente corresponde a esta fractura. Vaya, pueden decir, bueno, esto es muy evidente, se va a ver deforme, lo que sea. Está muy bien. Pero cuando se enfrentan a pacientes como este, por ejemplo, en el cual ustedes ven la radiografía, pues, normal, y esta imagen se le ha puesto a muchísima gente, y no me han sabido decir cómo o dónde se ve la fractura. Nosotros colocamos el transductor justamente en el sitio donde el paciente le dice que le duele, y fíjense que tenemos aquí, que el periósteo tiene solución de continuidad en una costilla. Por lo tanto, esto es una fractura costal que, como ustedes pueden ver aquí en la radiografía, pues no es algo tan visible. O otro caso, por ejemplo, aquí tenemos una evaluación de un malar, ¿no? En un trauma facial, no había radiografía en ese momento, clínicamente tiene edema, tiene todo diplopia, pues sí puede tener fractura de malar, colocamos el transductor sobre el hueso malar y nos vemos aquí justo esto, que es la solución de la continuidad del periósteo y por lo tanto, pues se corresponde o traduce a una fractura. Esta es una lesión de vía aérea, son los cartílagos de la laringe. Aquí vemos justamente en el cricoides, esta imagen anillada, cómo aquí se corta la continuidad del anillo. Aquí lo hacemos en eje largo. Empieza a hacer la evaluación y tiene ahí justamente cómo se corta la continuidad del cartílago. Entonces, esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ir priorizando las atenciones. Es un paciente que está intubado, que va a requerir también valoración por cirugía de cabeza y cuello, si no lo tiene, pues un cirujano general, ¿no? Y que, pues, para que no solamente nos sorprendamos hasta que lo den de alta o que no se puede extubar porque no encontramos este tipo de lesión desde el ingreso de choque. Todo paciente que tenga herida por proyectil de arma de fuego, no solamente nos importa el que no haya penetrado a cavidad, sino hay que evaluar el trayecto arterial donde pasó la bala, porque recuerden que existe una transmisión de calor y esto genera algo que se llama lesión arterial mínima. Esa lesión arterial mínima genera que la capa íntima se separe y esta esté flotando. En 72 horas pueden pasar tres cosas. La primera es que esta se vuelva a pegar, no pasó nada. La segunda es que por la íntima activa cascada de coagulación y se trombosa. O la tercera es que la íntima se va separando cada vez más, a la media, y genera aneurismas. Fíjense aquí en una carótida, en una herida proyectil de arma de fuego que aparentemente no lesionó estructuras de importancia. Aquí tenemos la carótida y cómo en 72 horas ya había generado un aneurisma. Esta evaluación secundaria conjuntamente con la clínica, el residente que más se había tardado justamente fueron 7 minutos. Otra vez, insisto, no vamos a hacer descripciones, solo vamos a buscar cosas muy puntuales. Y en el momento de hacer procedimientos o monitoreo de nuestros pacientes, aparte de hacer monitoreo hemodinámico, además de hacer neuromonitoreo, además de hacer monitoreo de la ventilación, ¿en qué procedimiento nos puede ayudar? Por ejemplo, aquí la intubación, ¿no? Aquí estamos viendo los cartílagos tiroides, aquí se ven las cuerdas vocales, evidentemente se ve ese movimiento de disnea, de movimiento de la respiración de nuestro paciente. ¿Qué es lo que hacemos una vez sedado nuestro paciente? Bueno, pues marcamos otro predictor de vía aérea difícil, que es este justo, donde ponemos el transductor convexo en el piso de la boca, buscando la cúpula de la lengua. Si
la cúpula de la lengua al inicio del transductor mide más de 7 centímetros, eso correlaciona con un Comark 3 o 4. O sea, recuerden que entre más grande sea el Comark, va a ser más difícil la visualización que tengamos al momento de la laringoscopía. Entonces, este 7.1 puede ser que requiramos algún juguetito de viaria para estar preparados. Les decía que esto ya paciente sedado, ¿no? Vamos a usar videolaringoscopio y fíjense qué es lo que pasa con la imagen de la laringe al momento del paso del tubo. No estamos viendo el tubo, pero sí estamos viendo la reverberancia o el artefacto del aire a través de las cuerdas vocales al momento de la intubación. Esto me ayuda mucho porque ahí estoy viendo que no se está intubando esófago, que el tubo o la estructura se está moviendo entre las cuerdas vocales, por lo tanto que estoy haciendo una intubación adecuada, sobre todo cuando el paciente tiene viaria difícil. Ahora, cosa contraria, fíjense, aquí está la tráquea, este círculo grande es la tráquea. Anatómicamente hablando, el esófago pasa atrás y a la izquierda. Esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces, atrás y a la izquierda. Aquí está el esófago. El médico residente que está haciendo la intubación pasa el buggy y fíjense cómo el esófago aquí va otra vez. Ahí se mueve el esófago. Significa que el buggy está entrando en el esófago. No necesito meter el tubo, comenzar a ventilar, a ver si escucho el estómago que se está llenando. Simplemente con ver que el esófago se está dilatando y se está moviendo, yo puedo concluir que ese estoy haciendo o que está haciendo una intervención sobre el esófago. Obviamente, accesos vasculares es un obligado, es un estándar actualmente en muchas partes del mundo hacerlo con ecografía. ¿Por qué? Porque vemos justamente la relación anatómica, vemos cómo entra la aguja, pasamos la guía, seguimos la guía que esté dentro del vaso, podemos ver en eje largo que la guía justamente no haya penetrado la pared posterior del vaso y una vez que hemos instalado el catéter, volvemos a hacer la insonación para ver que el catéter esté dentro del vaso. Una vez que hemos colocado el catéter, hacemos prueba de burbujas, podemos ver que el catéter está bien colocado, que está donde queremos que esté. Si esta punta o estas burbujas del catéter empiezan en el ventrículo, hay que retirarlo un poquito hasta que quede aquí en el inicio del atrio. No nosotros ya no esperábamos tanto la radiografía. Vemos aquí, por ejemplo, que no hay deslizamiento pleural. Y si fue un paciente que recién hemos trasladado con un catéter puesto subclavio a ciegas, pues ver esto en un paciente con esas características, sabemos que eso es neumotórax, ¿no? O en un paciente que se trasladó, que no encontramos burbujas en ventrículo, pero que al momento de insonarlo en yugular, vemos esto que van a ver ustedes aquí, las burbujas están en la yugular, por lo tanto el catéter está cefalizado y hay que reubicarlo, ¿no? O sea, no tuvimos que esperarnos una radiografía que no sé en sus hospitales cuánto tiempo puedan tardarse de urgencia para que se las tomen y ver si están bien colocados esos catéteres. Y no se diga la pericardiocentesis, la pericardiocentesis es algo que tienen que hacer sí o sí ecoguiado, porque nos va a ofrecer seguridad, nos va a ofrecer mucha visión y sobre todo vamos a ofrecer seguridad a nuestro paciente al momento de la intervención. Estos son algo de lo que hemos hecho últimamente en el Hospital General. De hecho, estamos esperando realmente que se publique un artículo que mandamos donde explicamos paso a paso cómo hacer la pericardiocentesis. Entonces, para recordar, el ultrasonido pues va a ser útil para priorizar a los pacientes, como les comentaba en el triage. Nos ayuda muchísimo justamente a detectar, no solamente nos quedamos con el abdomen, sino buscamos pulmonar, neuro, buscamos cardio, buscamos alguna lesión que pueda poner en riesgo la vida. Recuerden que las ventanas negativas no exenta de la probabilidad de que tenga lesión. O sea, este paciente, si en su hospital hay tomografía disponible, hagan la tomografía a ese paciente negativo. Pero si no tienen tomografía, están en una unidad rural, están de servicio social, hagan monitoreo hemodinámico, hagan FAST, hagan evaluación secundaria con ultrasonido. Recuerden que el neuromonitoreo nunca más debe ser tomografías cada 72 horas. Jamás deben de estar esperando que si abre o no abre pupilas para decir que tiene muerte encefálica. Hagan Doppler transcranial, hagan vaina del nervio óptico. Y recuerden, como vieron, articulaciones, huesos, vía aérea, todo es insonable sabiendo qué es lo que quieren buscar. Les dejo esta frase que quiero compartirles. Los pacientes no necesitan tus dudas, necesitan tus decisiones y la ecografía te ayuda a tomarlas mejor. Les dejo este QR les va a llevar a una biblioteca compartida donde están las referencias y a donde se ha basado esta charla. Y bueno, estos son mis métodos de contacto. Está el Instagram, el X, el Twitter y mi Facebook para cualquier duda o pregunta que pueda haber. No quisiera dejar de terminar esta charla sin invitarlos al CIMO del 26 al 28 de marzo en León, Guanajuato.
tendremos la oportunidad de hablar de unas charlas ahí también de ultrasonido, y también haremos un tallercito precongreso de ultrasonido en pacientes de urgencias el día 25 de marzo a las 4 de la tarde. Pues digo, interesados, ahí nos veríamos. Y si no les queda el CIMU, nos veríamos en Conceptos México en julio 2025 en la Ciudad de México, en el Hotel Bel Air Unique. Así que, bueno, pues tenemos muchos eventos donde nos podemos contactar. Pues no sé si haya preguntas o dudas, con todo gusto estoy para responderlas. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. Definitivamente muchos eventos que tomar en cuenta. Ahorita lo presentado, maestro, doctor, es en la parte intrahospitalaria. Para la parte extrahospitalaria, ¿se puede hacer algo similar para los que cuenten con el USG? Totalmente, totalmente. De hecho, qué bueno que tocan ese punto. Hemos hecho el curso de USUC para personal prehospitalario, ya lo hicimos una vez en Querétaro, ya lo hemos hecho ¿cómo fue el otro lado? Bueno, estamos en planes justo ahora con Tlaxcala. Los equipos de ultrasonido afortunadamente cada vez son más portátiles. Suma Puebla también ya hace ultrasonido prehospitalario. Hay varios estados, Jalisco ya también está haciendo ultrasonido prehospitalario. Es algo que se tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque está demostrado, está publicado justamente que al hacer ultrasonido prehospitalario, uno, te detecta pues, evidentemente mayor frecuente o con mayor sensibilidad las lesiones que ponen en riesgo la vida. Dos, en caso de múltiples víctimas, te ayuda a priorizar a los pacientes. Y todos los que hemos sido prehospitalarios, en mi caso, pues fui prehospitalario 7 años, sabemos lo muy complejo que es ir en la ambulancia, intentar escuchar un ruido respiratorio con neumotórax o un tamponamiento cardíaco. Si ni en hospital lo detectamos, en la calle mucho menos, y menos con la sirena prendida, con el código, ¿no? Entonces, definitivamente es algo aplicable. Se hace durante los traslados, incluso aéreos, saben que hay cambios de presión, etc. Por supuesto que se hace ultrasonido también en el traslado. Ok, y los protocolos, bueno, son partiendo de la teoría los mismos, ¿no? O hay puntos como le Sí, o comentaba, sea, que no, serían los mismos, o sea, sería buscando justamente lo mismo. Si es un paciente de trauma, o sea, me refiero a llegamos recién, pues hacemos ventana pulmonar, hacemos ventana cardíaca subsifoidea, abdominal, hacemos vaina del nervio óptico. Eh, En esa primera evaluación ya nos dio muchísima información. Cada cuánto lo pueden hacer, como el paciente lo pida. Si el paciente está inestable, taquicárdico, con compromiso ventilatorio, lo podemos volver a hacer, por supuesto.